Toma tu asiento, Dios te bendiga grande y poderosamente en esta hermosa noche que Dios nos permite poder estar en su casa en este último domingo del mes de agosto. ¿Sí? Un mes en el cual nos sentimos atacados, confrontados, pero sobre todas las cosas siempre nos levantamos siendo más que vencedores. Amén. Un mes en el cual hubo una serie de movimientos espirituales y allí notamos de cómo el adversario se levantaba con enfermedades, con opresiones, con cargas, con tormento, y así podemos enumerar un montón de cosas, pero siempre allí la mano poderosa de Dios obrando, fortaleciendo a la iglesia, levantando al caído y ayudándonos a seguir adelante. El mes de septiembre es un mes que por excelencia se le llama la fructificación, nuevos comienzos, cerrar etapas, avanzar en alumbramiento, en desarrollo, y es una temporada en la cual muchos comienzan esas nuevas etapas y le ganan provecho a esa situación y se preparan para el próximo año. Entienden que en esa temporada tienen ese desarrollo, esa habilidad de crecer con el fin de seguir avanzando para los próximos meses o el próximo año que viene por delante. ¿Sabes? Este mensaje lo he titulado Restaurados para restaurar. ¿Escuchó bien? Restaurados para restaurar. La verdad que a veces nos encontramos en una situación donde nosotros pasamos distintos índoles y nos encontramos donde esas situaciones adversas provocaron en nuestras vidas dolor, quebranto, angustia, tristeza. A veces nos desequilibraron en el área emocional y hasta nos sentimos un poco enojados, tensos y demás. Pero allí la mano poderosa de Dios nos visita, nos ministra, y tenemos un equipo de liderazgo, de pastores, de ministros, en el caso de mi apóstol, y poder entender de que necesitamos pedir ayuda para ser restaurados y para seguir en marcha, seguir avanzando y poder ser un canal de bendición para restaurar más vidas y más corazones. Entonces, en este mensaje, qué mejor que hablar de Nehemías, un hombre que entendió lo que era estar bien para provocar el bien hacia otros. Un hombre que, hermanos, no tenía ningún tipo de inconveniente debido a que él estaba en el palacio, estaba en un gobierno, estaba en un reinado, y el hombre no tenía ningún tipo de necesidad. El hombre se encontraba en un perfecto estado de convivencia, de salud, de bienestar, no le faltaba absolutamente nada. Pero en un momento determinado le llega la noticia donde el pueblo en el cual habían nacido sus padres se encontraba en un momento de aprobio, de necesidad y de tremendo dolor. Y donde eso le produjo quebranto, le produjo dolor, le produjo angustia. Y en ese tiempo de quebranto, dolor y de angustia, dice la Biblia que como él era el copero del rey, dice que el rey nunca lo había visto triste. Entonces le preguntó qué es lo que le sucedía y él expresó que la casa de su padre, ¿sí?, donde estaba el sepulcro de su padre, estaba en aprobio porque los muros habían sido derribados y sus puertas quemadas a fuego. Entonces el rey le preguntó qué es lo que quería hacer. Entonces él le dijo: yo quiero que usted me envíe para aquel lugar para poder ayudar a aquellos que están en tremenda aflicción y en tremenda necesidad. Entonces tenemos que entender que para nosotros poder restaurar a otros tenemos que ser restaurados. Y el principal o la primera manifestación de un corazón restaurado es que entiende gobierno, entiende posición de autoridad. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Este hombre no estaba solo, estaba en un gobierno. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En un gobierno, estaba en un reinado. Usted sabe que un reinado es constituido no solamente por el rey, sino por un conjunto de personas que constituyen ese gobierno. De la misma manera, cuando se establece un presidente de una nación, se transmiten gobernantes en distintas regiones, como así también intendentes, como así también ministros de economía, y podemos enumerar cientos de personas que constituyen ese gobierno. En la antigüedad también se constituía un gobierno. Normalmente en el pueblo de Israel se constituía un gobierno por un rey, un sacerdote, que era el que presentaba las ofrendas y los sacrificios a Dios. Había un general de un ejército, 2 o 3 que comandaban un gran escuadrón. Pero también había levitas que, en este caso en el tiempo de David, podían expresar una adoración, una alabanza a Dios, pero no faltaba un profeta que les pudiera dar la dirección. Y como ley
estaba la Sagrada Escritura. Entonces nos damos cuenta que un reinado estaba constituido por un conjunto de personas los cuales obedecían a una visión, a un proyecto, a un propósito, a un anhelo, a un deseo, que en el caso del pueblo de Dios estaba dirigido por el supremo Rey de Reyes y Señor de Señores, que en este caso es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto? Cuando un rey caía, constituían otro rey. Cuando un profeta moría, levantaban otro profeta. Cuando se trata de gobierno, difícilmente es derrocar un gobierno debido a la cantidad de gente en la cual se encuentran. Pero cuando, hermanos queridos, nos encontramos con gente que está fuera de lo que es un gobierno, nos encontramos con gente que está afectada en distintas áreas en su vida, en el área afectiva, emocional, espiritual y hasta a veces en el área financiera. Por eso que cuando el gobierno está colocado correctamente, el pueblo de Dios se goza. Pero cuando el gobierno, hermanos, lamentablemente está desequilibrado, todo el pueblo también sufre. Por eso es que nosotros en este tiempo tenemos que entender que tenemos que estar bajo el gobierno de Dios. Cuando expresamos en la palabra, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, lo que estamos diciendo, necesitamos que tú nos des dirección del cielo para poder caminar en esta tierra. Eso es entender estar bajo el gobierno de Dios. Entonces, este varón se encontraba en una situación donde quería ayudar. ¿Qué es lo que quería hacer? Quería ayudar. Quería ayudar. Por eso es que este hombre lo primero que hace, dice: yo necesito que el rey me dé carta, el rey me autorice, el rey me direccione y el rey me lleve a poder hacer aquello que yo tengo en mi corazón. La Biblia nos enseña en el versículo 11 del capítulo 2, dice que llegó pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Escuche bien, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Versículo 13. Salí de noche por las puertas del valle hacia la fuente del dragón y las puertas del Muladán, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas a fuego. Pasé luego la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde yo pasare la cabalgadura en que iba. El versículo 15 dice: y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por las puertas del valle y me volví. Dice el versículo 16: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Fíjense que este varón en el capítulo 1, después que él tiene un diálogo con el rey, en los primeros versículos del capítulo 2, el rey lo autoriza, el rey lo envía, él lleva madera, van con ellos, con él un ejército de oficiales y gente que lo acompañaba. Pero cuando él llega a Jerusalén después de 3 días, una de las cosas que hace es salir de noche y comienza a ver todo lo que había sucedido. Hermano, la restauración en una vida, en una nación, en una familia, hermano, no es de un día para otro. La persona que va a restaurar una vida y que la va a consolidar y que le va a dar dirección, siempre necesita primeramente observar, meditar, pensar, analizar y ver cómo poder ser una ayuda ante la situación que le toca vivir. Cuando somos personas emocionales tenemos como tendencia del poder crear el gozo y la alegría para que en cierta manera la persona se sienta un poco más cómoda. Pero ¿saben qué? No se resuelve un problema a través de la alegría, no se resuelve un problema a través del gozo, no se resuelve el problema, hermano, a través de hacerla sentir bien. A la persona se le resuelven los problemas cuando está totalmente restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo expresó una palabra tan clara y tan precisa cuando Él dijo: yo vine a salvar y a restaurar lo que se había perdido. Y notamos en la Sagrada Escritura que los discípulos, aunque caminaron con Jesús, vemos, hermanos, la cantidad de errores y equivocaciones que cometían. Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Los 2 hermanos querían, hermano, ocupar el lugar de Jesucristo, ahí uno a la derecha y el otro a la izquierda, y nos damos cuenta que a pesar de que estuvieron con el mismo Cristo, todavía sus vidas no habían sido totalmente encaminadas en el propósito de Dios.
Aún inclusive recibiendo el Espíritu Santo, Pablo termina amonestando a Pedro porque el hombre tenía un doblez o era de doble ánimo. Estaba bien con los judíos cuando estaban los judíos y rechazaba a los gentiles, pero luego más tarde cuando los judíos se iban, estaba con los gentiles. Pablo se termina enojando y lo termina reprendiendo. Entonces nos damos cuenta, hermanos queridos, que la restauración es un proceso en el cual la actitud buena que tenemos que tener es primeramente tener un deseo de ser restaurado y poder, hermanos, recibir el consejo, la dirección divina, porque la Sagrada Escritura nos enseña que este hombre pidió madera, este hombre pidió ayuda al rey, este hombre fue con parte de una comitiva de ese gobierno para poder ir a emprender ese tiempo de restauración. Pero este hombre, hermanos queridos, analizó la situación en la cual se estaba enfrentando. De la misma manera que actuó Josué cuando envió los 2 espías para poder reconocer la tierra de Jericó. Hermano, nunca te metas en lugares que Dios no te dijo que te metiera, ni nunca te metas a restaurar sin antes preguntarle al Señor o tener por ahí la actitud de decir vamos a reconocer, a ver qué es lo que podemos llegar a hacer frente a esta situación. Nosotros que caminamos en tiempos de restauración en nuestras propias vidas, en nuestra familia, nosotros que caminamos en tiempos de restauración con familias del ministerio y aún mismo en barrios y en ciudades, yo nunca me voy a meter en lugares, hermanos, que el Señor no me mete. Me ha pasado de ir y ministrar en las iglesias hijas, y que tenemos muchos años ya ministrando en distintas ciudades, y saben que nosotros no vamos a ir y querer irrumpir y decir vamos a provocar un movimiento para que toda la gente sea restaurada. Yo después me voy y le dejo un problema a los pastores que están en aquel lugar. Lo primero que hago como ministro de Dios es observar y ver qué es lo que le está pasando a la iglesia. ¿Cuál es la problemática que ellos tienen? ¿Cómo se están encontrando? ¿Cuáles son las falencias que tienen? Yo en estos días hablaba, ayer estuve ministrando en la iglesia de la pastora Mónica, allí en la ciudad de Pilar, y podía ver cómo había un ataque espiritual sobre la congregación, y a medida que iba ministrando a las personas, iba viendo la opresión en la cual ellos estaban viviendo. Entonces yo le decía, estás en un ataque, estás en una guerra y tenés que salir a confrontar y atacar, tenés que utilizar la oración, tenés que utilizar el ayuno, pero hay algo que tienes que entender: tienen que cerrar toda puerta, porque por ahí es donde se va a colar el enemigo para tratar de provocar daño a la iglesia. Entonces fíjense que este hombre tomó la cabalgadura y comenzó a caminar, pero en un momento dice la Biblia que se hizo un lugar estrecho. Significa que ya la cabalgadura no podía entrar por ese lugar, y ese hombre entró, hermanos, ahí supongo que a pie, para seguir analizando y poder ver. Hermano, cuando se trata de poder nosotros restaurar vida, restaurar familia y restaurar ciudades, va a haber momentos en los cuales vamos a estar en estrechez, donde no vamos a saber cómo pasar, pero ahí Dios nos va a dar la gracia para podernos meter y poder entrar, para comenzar a hacer una obra maravillosa y una obra gloriosa. Siempre entienda, para otro empieza progresivamente. De la misma manera tenemos que entender que para que la persona pueda tener un desarrollo y un potencial en su máxima expresión, también el tiempo, hermanos, de restauración tiene que ser progresivo, porque si el tiempo de restauración es mágico, o poder utilizar la palabra esta, milagrosamente, la persona, por más que haya sido restaurada milagrosamente, tenemos que entender que de ahí, para que venga un crecimiento, tendrá que haber un proceso de desarrollo y de madurez y de expansión en el área emocional y mental para poder llegar a su máxima expresión. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. La iglesia de Cristo pasa pruebas, pasa luchas, pasa dificultades, y es por el hecho de que Dios quiere comenzar a limpiar nuestras vidas para poder ser un canal de bendición a tanta gente que hoy lo está necesitando, en el nombre bendito de Jesús. Tocale a tu hermano, decirle: vas a ser restaurado para restaurar a miles y a cientos que vendrán a ti. Decirle. Yo le decía en estos días a un líder, le decía: es importante que resuelvas los problemas que tenés en tu casa. Y me decía, y me miraba así: es necesario. Le digo, porque si no resuelves los problemas que tienes en tu casa, cuando tú estés liderando un grupo de personas, ¿cómo vas a pararte con autoridad para poderles enseñar? Normalmente nos han enseñado, y se enseña porque la palabra a sí mismo tiene autoridad, pero el Espíritu, hermano, se materializa en la palabra cuando una persona determina que esa palabra sea viva y eficaz sobre su vida.
sino pasa a ser una historia bíblica solamente y no un peso de autoridad en el Espíritu de Dios. Entonces Nehemías tenía el conocimiento que antes de empezar la restauración, él tenía que, hermanos, poder analizar, ver, observar ante la situación, porque a él mismo le produjo quebranto la situación que le tocaba vivir al pueblo. Ahora fíjense que cuando vamos a esta historia bíblica, dice el versículo siguiente, versículo 17, y les dijo: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Esta expresión que él tiene ante las personas que estaban padeciendo necesidad era lo siguiente: entiendan que hoy están padeciendo una circunstancia. Y él utiliza la palabra en plural y no la utiliza en singular. Le dice todos nosotros, todos. Él mismo se involucraba. Estamos viviendo un tiempo de aprobio. Entonces el hombre entendía que era parte de la situación difícil que le tocaba vivir, porque se había introducido en el problema. Pero el hombre los alentó. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Una persona restaurada siempre te va a alentar a que tienes que salir del estado en el cual estás. Una persona restaurada siempre te va a decir: hermano, tenés que aprender a conocer aquello que Dios ha determinado para con tu vida y lo tienes que activar, lo tienes que despertar. Yo hoy, mientras enseñaba en la escuela de liderazgo, la pastora Nora, y después yo pude hacer un aporte sobre la situación, yo le decía: hermanos, cuando valoramos el talento, el don, el oficio, el llamado de parte del Señor, lo que hacemos es invertir tiempo, es tener valores sobre la situación. Y cuando comenzamos a valorar y comenzamos a invertir tiempo, hermanos, el desarrollo viene. Ya no son tus fuerzas, sino que son las fuerzas del don de Dios que comienzan a operar, porque tú no solamente estás entendiendo que te traerá beneficio eso que estás ejerciendo, sino que podrá ser de tremenda bendición para aquellos que lo necesitan. Este hombre, en su posición de jerarca, porque así es como fue enviado. No fue enviado como el copero del rey, fue enviado como una persona de autoridad para generar un cambio ante esa situación. Por eso es que tienes que entender que cuando uno está restaurado y va a restaurar, te vas a sorprender de la manera en la cual Dios te va a enviar. Tócalo a tu hermano que tenés al lado, decirle: te va a sorprender el Señor, decirle. Siento la gloria del Padre, porque siempre lo miramos a Nehemías como el copero del rey, pero Nehemías no fue como copero del rey a restaurar, hermanos, a Jerusalén. Nehemías fue como un hombre de autoridad, Nehemías fue como un jerarca, Nehemías fue como un restaurador. Salió de la posición de copero para convertirse en un líder de autoridad y restaurador para la gloria del Señor. Cuando una persona es restaurada íntimamente, siento la gloria del Padre. Cuando una persona es restaurada íntimamente por el Padre y entiende la posición de servicio que brinda a otros, tarde o temprano, quédese tranquilo que llegará el momento donde Dios te va a promocionar, te va a levantar en ese liderazgo, en ese gobierno, y vas a afectar y bendecir a cientos de personas en el nombre bendito de Jesús. Por eso es que te digo, hermanos, del palacio de copero vas a entrar al lugar de la necesidad, pero allí vas a gobernar en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios te está viendo con el corazón que entra, porque te estás doliendo con los que se duelen y te estás afligiendo con los que están afligidos, pero estás teniendo un corazón de restauración. Por eso es que Dios te levanta con un mayor nivel de autoridad. Siento la gloria del Padre en este día, en el nombre bendito de Jesús. Y le dijo: pues vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Versículo 18. Entonces les declaró cómo la mano de mi Dios me había sido buena sobre mí, y asimismo sobre las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así, dice, esforzaron sus manos para bien. Se dio cuenta que cuando uno se posiciona, porque entiende que es un enviado, entiende que es un mensajero, entiende que es un restaurador, hermano, aún aquellos que están en aprobio, porque así es como se encontraban en la aflicción, en tristeza, en amargura, así como se encontraban, hermanos, en tremenda aflicción luego de haber sido liberados de una cautividad y luego de haber escapado, hermanos, de un gobierno que los estuvo oprimiendo. Se encontraban en esa situación, pero el hombre vino y generó un cambio. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo?
Tócalo a tu hermano, decirle: como restaurador generas cambio. Por eso es que yo les digo, hermanos, la persona que camina en esa etapa de restauración no tiene una palabra negativa, no tiene una palabra de actitud equivocada, de soberbia, de altivez, hermanos, aún de superación, hermanos, porque usted va a notar que en el lenguaje que tenía Nehemías, en todo tiempo exaltaba a Dios, en todo tiempo exaltaba, hermanos, al rey, en todo tiempo reconocía que la mano de Dios había sido buena para con su vida. Entonces tenemos que entender que cuando yo me preparo para ser un canal de restauración, es porque le doy la gloria a aquel que me ha restaurado, le doy la gloria a aquel que me ha posicionado, le doy la gloria a aquel que me ha enseñado lo que es caminar bajo un gobierno espiritual, aquel que me ha llevado a entender los propósitos maravillosos de Dios y los grandes privilegios de estar bajo su sombra y bajo su mano poderosa. Entonces dice la Biblia que expresó una palabra positiva, expresó una palabra de aliento y la gente se levantó, y la Biblia dice que allí se esforzaron sus manos para bien. Qué tremendo es cuando tenemos gente así, hermanos, que se levanta y dice: vamos a levantar a edificar, vamos a levantar a generar un cambio en la familia. Podrás estar ministrando un drogadicto, podrás estar ministrando un delincuente, podrás estar ministrando un alcohólico, podrás estar, hermano, frente a familias que en su momento practicaron la hechicería, podrás estar con personas, hermanos, que viven tal vez desordenadamente y que consultaron con los brujos y con los hechiceros, pero ¿saben qué? Más poderoso el que te está respaldando, porque hay un gobierno celestial que nunca ha perdido una batalla, en el nombre bendito de Jesús. Por eso es que toda persona que está restaurada está bajo ese gobierno celestial. La Biblia nos enseña: pero cuando lo oyeron Sanballat, Aronita y Tobías, dice el siervo amonita, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Fíjense que mientras nadie hacía nada, hermanos, todo estaba detenido y nadie decía nada. Pero cuando alguien se propuso generar un cambio, es cuando se levantaron aquellos, en este caso, hermanos, estos personajes, Gesén, Sanballat, Tobías, se levantaron para tratar de, hermano, traer un escarnio. ¿Y cómo utilizaban palabras? ¿Qué es lo que utilizaban? Palabras de desprecio, actitudes despectivas, descalificativas. Usted va a notar que aún en los tiempos de Jesucristo, los mismos religiosos por los que Cristo había venido para salvarlos, para conducirlos, para darles salvación, para darles libertad, ellos mismos se levantaban en contra de Jesús para tratar de encontrarle alguna falla, y de hecho le hacían preguntas para tentarle, para que todo el pueblo se levantara en contra de Jesús. Entonces nos damos cuenta que cuando usted no hace nada, nadie le dice nada, pero cuando usted es un generador de cambio, cuando usted dice: yo no me voy a quedar detenido porque entiendo que estoy terminando el mes de agosto, me iba a levantar en septiembre, porque septiembre serán grandes y nuevos comienzos, en el nombre poderoso de Jesús. Siento la gloria del Señor, che. Siento la presencia. Además, le digo algo: nosotros tenemos normalmente por costumbre, y hacíamos primeramente las convenciones anuales en el mes de diciembre. Después dijimos: no vamos a hacer en noviembre, porque en diciembre, la fiesta de fin de año, la gente se está preparando para la Navidad, el Año Nuevo, entonces lo vamos a hacer en noviembre. Y mientras estoy ministrando esta palabra, ¿saben qué? La convención anual que hacemos todos los años en esta casa central, no la vamos a hacer más en noviembre, la vamos a hacer en septiembre. Porque la vamos a hacer entendiendo, hermano, que septiembre es un mes de nuevos comienzos, de nuevas etapas, de tiempos de avance, de fructificación, para entrar en la temporada gloriosa y prepararnos para el próximo año que viene por delante con mayor fuerza y con un espíritu de conquista, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Siento la presencia del Padre. Siento la presencia de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a caminar bajo el respaldo del Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a caminar bajo una posición correcta. Por eso es que te vuelvo a entender, hermanos, te vuelvo a decir, cuando, hermano, estamos haciendo algo, el enemigo se levanta porque quiere frenar todo aquello que usted y yo estamos haciendo para la gloria de Dios y en beneficio de las almas, en el nombre bendito de Jesús.
Cuando usted no hace nada, todo está tranquilo, nadie le dice nada, los religiosos no se levantan, te invitan a comer, te invitan a tomar mate, pero cuando vos estás haciendo algo te empiezan a decir, viste, ya no tiene tiempo. Cuando tú estás haciendo algo ya te dicen, te diste cuenta, ni me saluda. Cuando estás haciendo algo te diste cuenta, ya no hay tiempo para agarrar y comer un asado. Invíteme que yo puedo ir igual todavía. No me invites por la duda. Entonces, sí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, hermanos? Tobías, Sanballat y Gesem el árabe son aquellas personas que no quieren la restauración de las vidas, que no quieren que descubras aquello que Dios ha diseñado para contigo. Porque en el diseño de Dios, Jerusalén había sido, hermanos, preparado para que fuera una ciudad poderosa, una ciudad de gobierno, una ciudad donde se alaba y se engrandezca y se glorifique el nombre de Dios. Pero la desobediencia llevó, hermanos, a que el pueblo sufriera oprobio. Pero saben que allí, hermanos, Nehemías no se quedó con esa situación, porque él lo primero que hizo es traer a memoria las promesas de parte de Dios. Señor, tú dijiste que si tu pueblo se humillara, tú dijiste, Señor, que, amado Padre, que si invocáramos tu nombre, tú dijiste, Señor, que si reconociéramos nuestra maldad, Señor, tú nos restaurarías. Y el hombre entendió eso, por eso es que antes de moverse oró a Dios. Después que él, hermano, pidió señal a Dios y viajó bajo el camino y la autoridad de un gobierno, el hombre entendía de que Dios iba a hacer. ¿Y saben cuál era el efecto? ¿Cuál era el testimonio de que Dios estaba, hermano, con él respaldándole? Que las personas que se sentían detenidas comenzaron a marchar. Lo mismo le pasó a David. David, hermanos, viviendo un momento terrible, donde Saúl lo quería matar, donde Saúl lo perseguía para muerte. El hombre llegó a la cueva de Adulán y irrumpió en aquel lugar y transformó todo ese lugar, porque a pesar de que estaba perseguido, a pesar, hermanos, que lo querían matar, hermano, él tenía el respaldo de parte del Señor. E irrumpió y se metió y provocó una transformación en aquellos afligidos, atormentados, endeudados y con amargura de espíritu. Quiero decirte algo de parte del Señor, porque es necesario estar restaurado y estar bien como iglesia. Porque cuando entiendes restauración, hermanos, entiendes sanidad del alma y entiendes que tu alma y tu mente ha sido totalmente descontaminada. Y cuando está descontaminada tu mente y tu alma, puedes verlo en una posición correcta y ya no eres parte del juicio que pueden otros llegar a establecer, sino que eres parte de la restauración. Y que muchos que establecen juicio, hermanos, lo hacen por ignorancia o lo hacen por dolor, pero no lo hacen porque quieren, hermanos queridos, o porque están expresando una verdad, sino que lo están haciendo desde una posición totalmente equivocada. Pero cuando usted y yo estamos restaurados, podemos tener la total claridad y poder tener la palabra correcta para poder generar un cambio y poder afectar a las familias enteras que lo están necesitando. Porque por una persona entramos, pero afectamos toda una familia. Y cuando afectamos a una familia, afectamos generaciones en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que allí en la ciudad de Mateo estamos predicando ya hace años. Y yo les anuncié que pronto vamos a abrir allí una filial MAPRI. Y sabe que estamos allí trabajando. Entre ellos el que está trabajando con nosotros es Silvita Balcala. Su marido empezó a aferrarse fuertemente en la célula y participar. Y la verdad que ellos vienen de prácticamente cuna cristiana, papá pastor. Y muchos de sus hermanos, en el caso del esposo de Silvia, estaban apartados. El hermano Carlos, los hermanos de Carlos estaban apartados. Y sabes que él comenzó a venir, comenzó a ser restaurado, comenzó a ser ministrado. Y lo tremendo de todo esto es que en un momento determinado uno de sus hermanos cae muy enfermo de gravedad. Carlos, en su posición de una persona siendo ministrada, siendo restaurada, ora el Señor y es enviado por el Señor a aquel lugar. Y cuando es enviado a aquel lugar, le dice: hermano, tú sabes que a nosotros nos enseñaron la palabra. Tú sabes que papá fue pastor. Tú sabes que nosotros estamos destinados para estar en las manos del Señor. Y comenzó a hablarle, y comenzó a predicarle, y comenzó a testificarle. Y el hermano allí nuevamente abrió su corazón y reconoció que Jesucristo era su Señor y su Salvador. Hermanos, días más tarde partió a la presencia del Señor.
Y uno dice, no se salvó físicamente, pero su alma está en la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque una persona restaurada fue y restauró su posición espiritual para que él hoy esté gozándose por toda la eternidad delante de la presencia del Señor. Necesitamos tener ese corazón en este tiempo. Hay gente que lo está perdiendo todo. Hay gente, hermanos, que está dañada por el sistema, por el mundo, por el infierno. Y nosotros como iglesia necesitamos estar restaurados para poder restaurar a tanta gente que lo necesita. Deja de escuchar a Tobías, deja de escuchar a Gesén el árabe, deja de andar escuchando a gente, hermanos, que te quiere desvincular o desviarte del propósito de parte del Señor. Mire lo que termina diciendo aquí el versículo 20. Dice el versículo 20, dice: y en la respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermano, el que no quiere que usted esté bien y no quiere que usted esté restaurado, no tiene parte ni memoria en el propósito de Dios. Entonces lo que le dijo es: aléjense, porque ustedes no son parte de lo que yo estoy haciendo. Porque el Dios que a mí me envió, el Dios que determinó que esto suceda, Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Hermanos, yo siempre dije, el gran problema que hubo en el huerto del Edén es que se supo escuchar a la serpiente. ¿Escuchó bien? La Biblia no dice que Adán hablaba con la serpiente. Oh, la serpiente, buenos días, ¿cómo está usted? No hablaba. Pero sí a la mujer. ¿Cuántas mujeres le gusta hablar? Bien, no dicen nada. Bueno, ya porque saben la respuesta que le voy a decir. Tenga cuidado de no hablar con la serpiente. Porque la serpiente, para decirle todo lo que le dijo a Eva, es porque entabló un diálogo. Y le dijo: ¿cuál es la fruta que no puedes comer? No, Dios dijo que de toda fruta podemos comer, pero no del árbol del bien y el mal. No, pero sabe Dios que el día que tú comas conocerás, serás igual que Dios. Es decir, le estaba diciendo la verdad. Pero ¿para qué se pone a hablar? La terminó convenciendo. Entonces tenemos que entender, hermanos, usted va a notar que Sansón, el hombre más fuerte del mundo, fue quebrantado por las palabras de una mujer. Y lo importunaba y lo importunaba: tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Declárame en qué consiste tu fuerza, declárame en qué, si me cortan, si me hacen esto, si me hacen aquello, si me atan con cuerdas, si esto, aquello. Y seguía hablando y seguía dialogando y lo importunaba. Se permitió esa situación de diálogo hasta que llegó a lo profundo del corazón. Porque las palabras son para eso, hermanos. La Biblia, por eso es que Satanás utiliza, hermanos, el origen y el diseño trazado por el Señor. Utiliza como modelo y como copia. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Dice, y parte el alma y discierne las intenciones del corazón. Entonces la palabra te llega hasta lo más profundo y lo más secreto que hay dentro de tu interior. Entonces, cuando tú te estás permitiendo situaciones, palabras, yo por eso cuando veo gente que me está hablando cosas, yo no me diga nada, porque estoy discerniendo que me está mintiendo. Entonces, primeramente lo freno o la freno. Y me dicen, ¿por qué lo frena? Porque no quiero que siga pecando. Porque automáticamente el Espíritu de Dios me mostró que me está inflando una situación. Entonces, hermanos, fíjense cómo Tobías, Gesén y el árabe y allí Sanballat vinieron y soltaron, ¿qué cosa? Palabras. Digan conmigo, ¿qué soltaron? ¿Qué soltaron? No agarraron una espada, no agarraron un arco, soltaron palabras para tratar de quitar el propósito de restauración sobre todo Jerusalén y sobre los hijos de Dios que estaban en esa ciudad. ¿Cómo lo sacó de la situación en la cual se encontraba esa gente en Aprobio, Nehemías? Con dos cosas importantes: la acción con palabras. El hombre se movió del gobierno en una posición correcta y cuando llegó a aquel lugar,
utilizó las armas poderosas que tenían, la acción, porque creía que Dios iba a traer restauración. Por eso es que salió de noche, por eso es que investigó, por eso es que vio. Pero luego lo que utilizó fueron las palabras. Por eso es que la Biblia dice que cuando se reúnan entre nosotros, ¿qué tiene que haber? Cánticos, salmos, alabanzas, palabras de Dios. ¿Qué es lo que dice sobre el pueblo hebreo? Dice que los versículos bíblicos tenían que estar pegados en las puertas, en las ventanas, en las casas. Necesitamos tener una iglesia para que no hablemos según lo que nosotros queramos, según lo que nosotros pensemos, según lo que nosotros deseemos. Yo la vez pasada a ustedes les enseñaba algo. Viene el encuentro de mujeres y en una de las cátedras que se va a dar, que me encantaría darla a mí, pero bueno, no sé si me van a dejar. ¿Qué es lo que el hombre quiere de la mujer? Y cuando nos reunimos con los pastores y me preguntan, apóstol, ¿qué es lo que el hombre quiere de una mujer? Que se calle la boca, que haga caso, que no sea densa, que no sea problemática. Y así podemos enumerar cientos de cosas. Están acá, chicas, yo sé que ustedes me aman a mí. No, ninguna dijo amén, ¿se dieron cuenta? La verdad que me siento papá amado. Ahora le digo, eso es lo que puede decir un hombre. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no es, el hombre está solo, no es bueno que esté solo. Entonces dice, le haré ayuda idónea. Entonces, el principio bíblico es que el hombre estaba solo y Dios creó una mujer para que fuera su compañía. Pero también en esa compañía, Dios dijo, esta compañía va a ser para que te ayude. Satanás se encargó de meterse en esa compañía y lo que hizo es violentar las palabras de Dios. Y lo que provocó no era sostener, que la mujer se sostuviera de la palabra que Dios le expresó, sino que se sostuviera de las palabras, del engaño de la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se tomó de las palabras equivocadas y las ejecutó su marido. Y su marido, como pensó y entendió que era ayuda idónea, nunca pensó que iban a ser unas palabras equivocadas. Y eso hizo, hermano, que se corrompiera el principio bíblico en el huerto del Edén, utilizando palabras el enemigo para que el hombre accediera a las palabras equivocadas y el hombre a sí mismo se condenara por palabras equivocadas. Por eso que en este tiempo tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos, porque tarde o temprano lo que escuchamos lo vamos a terminar ejecutando. Hermano, cuando nosotros escuchamos el bien de Dios, la palabra de Dios, el efecto de Dios, lo que va a provocar es tarde o temprano restauración, bendición, palabras, hermanos, que van a afectar y van a trascender a las próximas generaciones que vienen por delante. ¿Me dice un fuerte amén a eso? Le termino diciendo, en respuesta le dije, ¿cómo tiene que enfrentar usted a su enemigo? Diga conmigo, le tengo que responder. Y ahora yo veo que se va a pelear con la suegra y se va a pelear con todo. No. Al enemigo. Y en respuesta le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Tremendo. El hombre le responde. El hombre dice, el Dios de los cielos es el que nos va a prosperar. El Dios de los cielos, Él es el que nos va a levantar porque nosotros le servimos a Él. Y vamos a edificar. Y ustedes no tienen ningún tipo de parte con nosotros. Qué tremendo, hermanos. Por eso es que cuando el enemigo utiliza palabra a través de un gobierno, a través de un sistema, a través de malas noticias, a través de situaciones equivocadas, nosotros nos tenemos que levantar y decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere para con mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha determinado? Te vuelvo a decir, mientras no haces nada, a nadie molestas.
Pero cuando estás haciendo algo, el infierno se te levanta, hermano querido, para tratar de frenar el propósito eterno y glorioso que Dios tiene para con tu vida. Porque en aquello que Dios te ha volcado, hermano, siempre va a ser para ser un canal de bendición a tanta gente que lo está necesitando. Digan conmigo, por favor, y profeticen esta palabra. Declárenla y créanla en el nombre de Jesús. Restaurados para restaurar. Restaurados para hacer de restauración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tócalo a tu hermano y decirle, déjate ayudar. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, cuando yo estoy haciendo algo y se me levanta un tobillo, aunque sea en el árbol, yo digo, sí, amén. No, sí, hermano. Sí. Hoy le dije que tenía un poquito de resfrío. Digo, desde el miércoles que estoy resfriado. Le digo, y no voy a usar barbijo, así que no vaya a hacer cosas que tenga COVID. Le dije a los líderes, ¿no? Solo en la oficina 1 hora y media estuve, hermano. Por eso que tengo tanta unción. Dije, wow, qué gente valiente que tengo. Ahora me doy cuenta por qué el Señor nos está hablando. Tenemos que estar bien, tenemos que estar restaurados para restaurar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Usted no presta atención cuando su apóstol le habla. ¿Qué es lo que suelta el apóstol? Palabra. Y cuando el apóstol te suelta una palabra, no te la suelta porque a él le parece, hay algo que va a provocar un efecto. Y cuando yo la solté en los líderes, me di cuenta del efecto que provocó. Alabado sea el Señor. Me gozo en la presencia del Padre. Hay libertad de parte del Señor. ¿Saben? En este día tenemos que reconocer que necesitamos del Señor y que nos vamos a poner bajo su gobierno, porque ¿saben qué? Hay cientos de almas que van a venir para ser restauradas en el nombre de Jesús. Yo le estoy provocando muchísimo eso en la célula que tenemos en Mateo. Y entre esas cosas, ¿sabe qué es lo que le digo? Vamos a tocar temas abiertos, pero yo quiero que ustedes me digan qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes piensan sobre esto que vamos a hablar. Entonces yo veo lo que está acá adentro, que ellos expresen, y después vamos a la luz de la palabra, lo que la Biblia dice. Hermanos, cuando nosotros hablamos todo y no escuchamos a los demás ni vemos lo que está pasando, no significa que porque nos escuchen, hermanos, van a ser restaurados. A veces necesitamos ver, observar, como lo hizo Nehemías, 3 días. Esos 3 días representa que el hombre se va a morir para poder establecer el propósito de Dios. En esos 3 días en los cuales usted está reconociendo es porque ya va a dejar de lado usted su concepto, su pensamiento humano, y se va a meter totalmente en el diseño de Dios para poder traer restauración, y va a tener una total, absoluta dependencia de la gloria. No se trata de lo que sé, no se trata cuántos años tenga, se trata de que tengo que hacer lo que me ha sido mandado a hacer en el nombre bendito de Dios. Siento la gloria del Padre, aleluya. Siento la gloria de mi Señor. Aleluya. Oh sí. Siento la gloria de mi Señor. Aleluya. Indarra brahma de berebe catala juriase. Sopla hoy desde el norte. Indarra brahma de berebe que. Indarra brahma de juriase. Aleluya. Oh, hay gloria. Oh, hay presencia. Oh, hay libertad. Aleluya. Estás viviendo el mejor tiempo de tu vida.
Ponete en las manos del Señor. Ponete en las manos del Señor. Para que Él te restaure, para que Él pueda bendecir tu vida, para que Él pueda arrancar todo aquello que te ha provocado daño, todo aquello que te ha lastimado, todo aquello que te ha llevado a vivir el oprobio, todo aquello que ha llevado a que las puertas estén destruidas. Porque esas puertas que están destruidas significa que hay acceso al malo. Estás allí en oprobio. Cualquier enemigo puede venir a dañarte, a lastimarte, a confundirte. Pero Dios se levanta para restaurar las puertas, para levantar los muros y posicionarte como una ciudad fortificada, para levantarte y posicionarte como un hijo de Dios fuerte, valiente, poderoso en las manos del Señor. Hay cadenas que están siendo quebrantadas, hay maldiciones que están siendo quebradas. El poder de Dios está obrando en esta noche en favor de tu vida. Hay libertad en la presencia del Padre. Hay libertad en la presencia del Señor. Recuerda, está restaurado para restaurar a cientos. Está restaurado para restaurar a otros. Te levantas y sales de la comodidad y tu lugar de confort para aceptar el desafío de traer libertad a otros, de traer bendición a otros. El desafío que emprendas hoy desafiará a otro, desafiará a otro, desafiará a otro. Siento la gloria del Padre. ¡Oh, hay gloria! ¡Hay poder del cielo! Trae tu soplo. Aleluya. Trae tu aliento. Aleluya. Vivifícanos. No escuches las amenazas de tu enemigo. No escuches aquellos que te quieren detener y te quieren frenar. Llegó el tiempo que salgas del estado en el cual has estado viviendo. Llegó el tiempo que comiences a experimentar la restauración sobre tu vida. Y que sobre todas las cosas se pueda cumplir el propósito de Dios sobre ti. Padre, bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo y declaro, Señor, que gente será restaurada y serán levantados para ser restauradores para cientos, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Reciba la palabra, reciba la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Trae tu aliento. Vivifícanos. Dime, Dios, te damos gracias, Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle a los hermanos que están encargados de estar repartiendo, fueron avisados, amén. Van a estar pasando. Gloria a Dios, que se vayan acomodando para poder estar viendo la cena del Señor. Qué tremenda palabra y qué tremendo desafío. Ser restauradores, ser restaurado. Tomar el desafío de entender de que Dios nos está restaurando para poder restaurar a otros. Y de no ser mezquinos, sino de poder dar aquello que Dios fue entregado. La palabra del Señor dice: lo que recibiste de gracia debemos dar. Amén. No debemos cobrar aquello que nos fue dado de gracia. No tenemos que ponerle precio. Y cuando hablo de precio no hablo solo de lo económico,
sino que muchas veces o no, a este no se lo merece, este sí, este no. Lo que recibimos de gracia tenemos que dar. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Le voy a pedir a los hermanos que estén repartiendo, amén. Mira que así vamos leyendo la palabra del Señor mientras los hermanos están repartiendo. Usted escuche la palabra de parte del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gloria a Dios. Le leo todo el contexto de la palabra, la cual Pablo, apóstol de Jesucristo, da las instrucciones de la cena del Señor. Un sacramento. Cuando hablamos de sacramento, es algo sagrado. Eso significa sacramento. Lo sagrado es algo que Dios estableció en la palabra, para que nosotros constantemente lo estemos trayendo a memoria. Cuando habla de traerlo a memoria, lo dice traerlo al presente, porque cuando uno recuerda algo, lo trae al presente. Dios lo establece para que nunca se olvide, para que constantemente lo tengamos en un presente constante, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tienen el pan, todos tienen la copa. Amén. Gloria a Dios. Dice, y habiendo dado gracia lo partió. Padre, primeramente, Dios, te presentamos este pan que representa tu cuerpo, Dios, que fue entregado voluntariamente, Dios, y fue partido. Señor, en esta hora, Padre, este pan que representa tu cuerpo, Dios, hoy te damos gracias por ese sacrificio voluntario que tú hiciste en la cruz del Calvario para con cada uno de nosotros, Dios, para darnos, Señor, la salvación y para darnos el perdón y para darnos la restauración, para que los cielos se abran, Dios, y tengamos la oportunidad de ser uno contigo y que seamos, Señor, verdaderamente hijos de Dios, Padre, y herederos y coherederos del reino de los cielos, Padre. Por eso, Dios, en esta noche te damos gracias, Dios, por este pan, Señor, que es partido, Señor, que es enviado del Padre, Señor, a esta tierra, porque la palabra enseña que el Padre fue el que envió el pan. Padre, en este día te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, a entregarse en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, participemos del pan.
Asimismo también tomó la copa. Padre, te damos gracias por esta copa. Participe de la copa, amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Dios. Señor, siempre quiero detenerme, Señor, en esta palabra, Dios, que dice, Dios, que debemos participar de la sangre y del cuerpo de Cristo discerniendo. Y cuando habla de discernir, habla de entender, Padre. Hoy te pido que el entendimiento, Señor, de la iglesia se abra. Y hoy te pido, Señor, que el velo de nuestros ojos sea quitado, Dios, para que podamos ver, Señor, la revelación, ver con claridad lo escondido que tiene tu palabra, Padre. Señor, la revelación profunda que tiene, Señor, el participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuando dice de participar, Señor, es de ser parte, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que la iglesia es parte del cuerpo y de la sangre de Cristo, del cuerpo el cual fue entregado en la cruz del Calvario. Oh, Sakai, del cuerpo de Cristo que representa una ofrenda voluntaria. Hoy nosotros somos parte de esa ofrenda voluntaria. Hoy ofrendamos nuestra vida delante de tu presencia, Dios, para hacer por sobre todas las cosas tu perfecta voluntad. Oh, Rabasa, Padre, en esta hora, Dios, tu presencia nos empieza a ministrar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos delante de la presencia del Padre para funcionar en el llamamiento, en el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Oh, Rabasa, Padre, hoy somos parte del cuerpo de Cristo para participar, para ser parte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero no solamente del sacrificio, sino, como dice la palabra, para ser coherederos del reino de los cielos. Ahora, Dios, el reino de los cielos se manifiesta en cada uno de nosotros. El gobierno de tu Espíritu, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este privilegio que tú nos das de que el gobierno de los cielos se manifieste sobre nuestras vidas y nos des vida, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios, por este privilegio que tú nos das de ser parte de la sangre y del cuerpo de Cristo, de ser parte de Cristo, de ser uno con Él, de que el gobierno de Dios se manifieste en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Dios, porque tu gobierno, Señor, se para por encima de todo gobierno natural, terrenal, económico, pero por sobre todas las cosas, es por encima de todo gobierno diabólico, satánico, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Señor, el gobierno de tu Espíritu sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén, por esta noche maravillosa que Dios nos permite vivir. Sí, mi Dios, te damos gracias, Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Damos gracias a los hermanos que han estado conectados. Los bendecimos el día martes nuevamente. Estaremos conectados a través de las 19 horas. Bendiciones para sus vidas.